Hola, buenos días compañeros y profesora. El tema a tratar en el presente video es los conceptos básicos y métodos para proyectos de intervención psicológica para la materia de proyectos de intervención psicológica. Nuestro equipo está conformado por Alondra Reyes, Jorge Domínguez, Luisa Fernanda y Dayan Sánchez. Aquí yo les voy a hablar sobre las formas de la investigación psicológica. En la psicología, la investigación es un campo fundamental. Es por esto que es necesario utilizar el método científico. Dicho método está dividido en dos metodologías, la cuantitativa y la cualitativa. La metodología cuantitativa se basa en la observación e interpretación de datos numéricos con el fin de buscar la causa de un fenómeno social, mientras que la metodología cualitativa se basa en buscar el significado que le da cada ser humano a sus palabras así como a sus comportamientos. Cada una de estas metodologías busca formar modelos teóricos que den un porqué a la realidad que se observa. Las palabras claves que podemos encontrar son investigación, método y psicológica. Ahora les voy a hablar de los métodos psicológicos. Los métodos psicológicos son tipos de investigación que se basan en el desarrollo y la difusión de procedimientos que ayuden a recopilar, analizar, comprender e interpretar los procesos psicológicos de nuestra mente. Para utilizar estos de manera más efectiva es esencial tomar en cuenta la relación que existe entre la conducta y las diversas etapas del desarrollo humano. Las palabras claves que podemos encontrar son desarrollo y psicológico. Ahora hablemos de los estudios del desarrollo humano. Esta es una rama que busca estudiar los cambios conductuales y psicológicos del ser humano desde el momento de su concepción hasta su muerte. Para esto se utilizan dos técnicas, las transversales y longitudinales. Los estudios longitudinales son una especie de investigación observacional que consiste en recopilar datos del ser humano durante un periodo de tiempo, esto con el fin de observar los cambios que se presenten, mientras que los estudios transversales únicamente estudian los datos recopilados en un momento temporal determinado. Las palabras claves que podemos encontrar son datos y estudios. En la investigación psicológica, otro de los métodos de estudio utilizados son los métodos orgánicos. Estos se centran en el estudio de la relación que hay entre las variables orgánicas con la conducta. De este derivan tres métodos más: métodos genéticos, métodos biológicos y métodos farmacológicos. En los métodos genéticos podemos encontrar que se da como consecuencia de la identificación del origen genético de algunos trastornos de conducta. En los métodos biológicos, estos se centran en la investigación mediante dos líneas. La primera, la búsqueda de correlatos orgánicos patológicos subyacentes a la conducta anormal. La segunda, en la búsqueda de terapias biológicas, en su mayoría de tipo farmacológico. Los métodos farmacológicos buscan estudiar científicamente las relaciones entre sustancias químicas y comportamiento. Entre las palabras claves podemos encontrar neurológicas, trastornos, conducta y fisiológicas. El área conductual es un área de estudio de los métodos orgánicos, ya que busca identificar si existe algún trastorno de conducta. Métodos sociales. Los métodos sociales son aquellos que realizan un análisis histórico de la población, ya sea para indagar acerca de un fenómeno, tragedia colectiva, etc., en donde su principal objetivo de estudio es cómo los sucesos afectan o cambian el rumbo históricamente de la vida de cada individuo. Para este procedimiento es necesario envolverse en la problemática, hacer una selección de la población específica, recolectar datos mayormente cualitativos y así poder interpretar el suceso. Palabras claves que podemos encontrar en los métodos sociales son los métodos cualitativos, porque mayormente se usa la historia de vida o historia biográfica de la persona para poder indagar, y también la recolección de datos en base al fenómeno que sucedió. Estudios de población.
Investiga trastornos de la conducta en ambientes con variables sociales y no sociables, por ejemplo, la religión, hay estudios socioeconómicos, las clases sociales, el género, sexo, etc. Definición y medida de los fenómenos psicológicos. Para la definición y medida de los fenómenos psicológicos es importante la formulación de la pregunta de investigación de manera concreta, sencilla y coherente, preguntándose uno mismo si el fenómeno existe, se puede resolver, cómo desarrollarlo, etc. Por ejemplo, las preguntas se hacen como una definición operacional, que es cuando el fenómeno existe y puede explicar incluso la medida del fenómeno y los procedimientos para tratarlo. Un problema es resoluble cuando puede resolverse con la capacidad humana. Por el contrario, no es resoluble cuando plantea una pregunta que esencialmente no tiene contestación. Universidad de James. Ahora vamos a hablar sobre el planteamiento del problema y empezaremos con la definición de la hipótesis. La hipótesis cuenta con la falta de una confirmación por medio de la experiencia. Y por otra parte tenemos a los enunciados, que por medio de estos enunciados es como se expresan las ideas o se consuman los actos de habla. También tenemos varios tipos de enunciados, los cuales son afirmativos, negativos, dubitativos, interrogativos, exclamativos, imperativos, declarativos y desirativos. Las palabras claves son comprobación, población y experiencia. Ahora, por último, hablaremos sobre los criterios de formulación. Los criterios para formular una hipótesis son los siguientes. Primero, toda hipótesis establece suposiciones entre dos variables. Segundo, se formulan en frases afirmativas. Tercero, debe ser clara. Cuarta, la hipótesis debe contener elementos empíricos. También debe especificar las condiciones en que la hipótesis puede ponerse a prueba y debe formularse dentro del marco de una teoría. Las palabras clave son problema y solución. Por nuestra parte es todo. Gracias.